Noticias. Anoche, en sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Puebla aprobó el cobro del derecho al alumbrado público en Puebla capital y 153 municipios. Entre ellos, donde se va a implementar este cobro, se encuentran San Andrés Cholula, San Pedro, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Ciudad Cerdán, Huejotzingo, Atlisco, Cuautlancingo y Amozoc, entre 154 municipios de la entidad. En el caso de la capital poblana, se estima que el 75% de los contribuyentes podría pagar al menos 15 pesos al mes. De estos, la mitad, es decir, la mitad de los contribuyentes, el 50%, pagarán entre 1 y 2 pesos y solo el 3% pagará 171 pesos, que es la tarifa máxima. Ayer, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, acompañado de 16 presidentes municipales de la entidad de distintos partidos políticos, llamaron a las y los diputados locales a votar en el Pleno a favor de la inclusión del cobro del derecho al alumbrado público en sus leyes de ingresos municipales. Ayer, el panista Eduardo Rivera recordó que hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la fórmula mediante cual se calcula el cobro del derecho al alumbrado público a los contribuyentes, que fue propuesta por los diputados locales y que además ya está contenida en el presupuesto de ingresos para el próximo ejercicio fiscal. Esto fue lo que dijo el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera. Ya sabemos que la necesidad en los municipios de recursos públicos es imperante para temas de seguridad, para temas de servicios básicos y para muchas otras necesidades que tenemos en cada uno de ellos. Y por supuesto, el tema del derecho de alumbrado público ha sido un tema que se ha venido discutiendo y debatiendo desde el año pasado, en donde algunos municipios como los aquí presentes no tuvimos la aprobación o en su caso en nuestras leyes de ingresos, en algunos concretos, no incluyeron el tema del derecho de alumbrado público. Hubo algunos municipios como el de Puebla que sí lo incluimos en nuestra ley de ingresos y que no fue contemplado y autorizado por el Congreso del Estado. Y muchos otros municipios también de diferentes partes de nuestro Estado hemos incluido en nuestra ley de ingresos la fórmula, como ya lo dijo el presidente Humaro, constitucional, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en donde es una fórmula equilibrada, justa, legal, que estamos nosotros promoviendo en nuestras leyes de ingresos. Dicho por el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Vivanco, iba a decir, fíjense nada más lo que es el lapsus, lo que fue un lapsus. Durante la discusión de anoche en el Pleno del Congreso, el diputado local del PRI, Jorge Estefan Chiriac, aseguró que los ayuntamientos del estado ya se manifestaron por los recortes presupuestales federales que les impide realizar obra pública. Nosotros aquí en el programa lo hemos dicho infinidad de veces. Sin embargo, y también lo hemos criticado, ha habido un silencio cómplice por parte de varias autoridades municipales que no se quieren confrontar con el gobierno federal, que no quieren confrontarse con quienes defienden al presidente López Obrador, pero al final de cuentas, a quienes se sacrifican es a la ciudadanía que no tiene obras ni servicios públicos. Ayer, Estefan Chiriac reiteró que solamente el 3% de los contribuyentes pagará 171 pesos por el derecho al alumbrado público, en el caso de la ciudad de Puebla, donde están pues las grandes empresas, los grandes comercios que consumen luz. Las finanzas públicas de los municipios están pasando por momentos muy severos y efectivamente hoy podemos ver, después de un año, que la mayoría de los municipios o la totalidad se quejan de que faltan recursos del presupuesto federal para obra pública. No hay esos fondos, no está el fondo de seguridad y en fin, después de un año vemos con claridad varias cosas. Primero, la Corte nos dio razón, quienes decíamos que era legal, pues se nos dio la razón. Y quienes votamos a favor, la Corte resolvió de que lo que habíamos hecho era legal. Con el tiempo también, después de un año, quienes decíamos que como ya lo pagaba la gente y ya estaba en su recibo, no se les iba a cobrar más porque hubo quien dijo, es que hay un municipio que tiene 400 pesos. Y voy a dar ahorita el caso del ejemplo de Puebla. En la ley de ingresos que se va a aprobar del municipio de Puebla, la tarifa máxima que se está estableciendo es de 171 pesos.
Y entonces, hace un año, cuando se hablaba de, es que un pobre ciudadano que paga 50 pesos de luz, le vas a cobrar 200 pesos de DAP, entonces es un abuso y va a pagar más que su recibo. Dijimos, se establece un estímulo fiscal progresivo para que todos aquellos costos que se le vayan incrementando a la población se les compense con un estímulo fiscal. Y entonces el día de hoy, en la ley de ingresos, que es la más álgida de todas, que es la de la capital, es la que llama más la atención, bueno, del 100% de los cobros, 50% de ellos pagarán entre 1 y 5 pesos. Algunos incluso menos que lo que pagaban cuando el anterior DAP. 15% de los predios no pagarán ningún DAP porque no tienen conexión de luz. Y solo 3% de ellos van a pagar 171 pesos. Es decir, la tarifa máxima se le aplica solamente al 3%. ¿Quién es ese 3%? Las fábricas, los restaurantes, los comercios. Pues que 171 pesos no creo que les vaya a afectar, pero además estos que van a pagar 171 pagaban 1,000, 2,000, 3,000, porque lo que hace esta fórmula es bajar el costo de muchos y dejárselo igual a la gran mayoría. Entonces, muchos bajan y la mayoría se queda igual. Hay la explicación dada por Jorge Estefan Chidiac. Por su parte, el diputado local del Partido Acción Nacional, Rafael Micalco, quien votó en contra del cobro al derecho al alumbrado público, recordó que los ayuntamientos tienen la facultad de reducir a cero el monto a pagar por los ciudadanos. Que aún aprobándose el cobro de este derecho, los ayuntamientos tendrán una herramienta que está en un segundo capítulo. Está la ley de ingresos de cada municipio, en un capítulo viene el concepto DAP como definición, y en otro capítulo viene la fórmula seguida de un concepto que dice que los ayuntamientos podrán modificar el estímulo de acuerdo a como ellos lo consideren. Entonces, en el caso que aquí se aprobara el cobro de ese derecho, los ayuntamientos que así lo consideren aún tendrán la posibilidad de modificar ese cobro de ese derecho y dejarlo en ceros, pensando en los ciudadanos. Hay una luz en el camino, dijeran por ahí. Respecto a la posibilidad de que este cobro del derecho al alumbrado público pues represente una carga económica más para las y los poblanos, que pues no vemos lo duro sino lo tupido. Vaya que está cara la vida, vaya que está todo súper caro y todavía tenemos que pagar un pesito más o 5 pesitos más por el derecho al alumbrado público, bajo la promesa de que eso nos vendrá en mejores obras y servicios y más acceso, especialmente a la electricidad. Pues bueno, ojalá sea así, porque hay muchísimas colonias, hay muchísimas demarcaciones, hay muchísimos municipios y comunidades del estado de Puebla que no tienen alumbrado público. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.
más adelante las implicaciones del cobro del DAP en una conversación con Moisés Ruiz del Observatorio Metropolitano de Puebla. Mientras tanto, en nuestro país, un total de 180 periodistas, entre reporteros, editores, moneros, articulistas, firmaron una carta abierta en la que exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese lo que llamaron hostigamiento contra periodistas críticos luego del atentado contra Ciro Gómez Leiva, y los dichos del presidente en el sentido de que el ataque pudo ser para desestabilizar a su gobierno y, aún más, que no descartaban un autoatentado. Prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional, dice este texto firmado por colaboradores y profesionales de medios como El Universal, Excelsior, Milenio, Reforma, El Financiero, Radio Fórmula, MX, W Radio, etcétera, Latinus, además de otros periodistas de distintas entidades federativas. Además, en el documento se exige al gobierno que se castigue a los responsables del ataque en contra de Ciro Gómez Leiva y piden que Andrés Manuel López Obrador asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos. Asesinar a periodistas para desestabilizar al gobierno o matar en pago de favores al gobierno. Como ustedes recordarán, la semana pasada, Ciro Gómez Leiva salvó la vida de milagro. Muchos se quejan de por qué tenía una camioneta blindada. Sin duda, es uno de los periodistas con más influencia en nuestro país. Es conductor del grupo Imagen y del grupo Radio Fórmula, dos de las empresas de comunicación más importantes de nuestro país, y lamentablemente ya tenía otras amenazas anteriores que le habían obligado a comprar una camioneta con blindaje, y no por ello demerita su trabajo periodístico. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de ayer, en la que, a la par de lo que sus huestes en Twitter intentaron hacer cuando se supo del atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, sus huestes en Twitter comenzaron a mover el hashtag autoatentado para entonces eliminar el compromiso y la responsabilidad política de la presidencia de la República en los ataques y asesinatos de periodistas que han logrado un récord en nuestro país en 3 décadas. Aquí lo dicho, las irresponsables palabras de Andrés Manuel López Obrador, aquí. Esperando que los enfermos no tuviesen camas en los hospitales para poder hacer reportajes de la desgracia, del sufrimiento. Por eso, cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas. Sí, presidente, porque además Ciro Gómez Leiva se ha convertido. No, es sencillamente lo vamos a denunciar. Y sea quien sea, no hay privilegios. Y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se debe haber vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora. Fíjense, el presidente Andrés Manuel López Obrador ataca a un mexicano, a varios mexicanos que lo critican desde los medios de comunicación. ¿Y qué está haciendo ahorita? Salvando a un intento de dictador peruano. ¿Qué tipo de presidente tenemos? Un falso profeta, un mentiroso, un tipo
que tiene un problema psiquiátrico respecto a su elevado ego, a su megalomanía, que todo lo tergiversa, que todos los conceptos progresistas los machaca, los convierte en demagogia para entonces seguir manipulando tu opinión. ¿Y qué hace entonces? Ya te llama a ti, simpatizante, te llama a ti, militante del Movimiento de Regeneración Nacional, a que entonces actúes como si fueras un camisa parda de Mussolini, como si fueras de las juventudes hitlerianas, como si fueras de las SS, para que entonces acoses, acobardes y amenaces a la ciudadanía de tu país para entronar a una burocracia dorada, ineficaz, violenta y criminal. Eso tenemos enfrente. De ahí la importancia de que hagamos conciencia y no tengas miedo a que te acosen. Critica al presidente, critica al gobierno federal, critica el ejercicio público, critica, es tu derecho, porque si nosotros no existen y si nosotros no los apoyamos, no existen. Así de fácil.